tardes. Continuamos con esta feria virtual del libro que hemos organizado este año con motivo del problema del COVID, que no podemos realizarla en presencia física. Y esta tarde vamos a contar con una novela, Había en el fondo del mar, de José Silva, que, bueno, yo creo que necesita mucha presentación en esta ciudad. Él, como sabéis, es un profesional de la danza, pero también lleva mucho tiempo dedicado a temas literarios, cuentos, poemas, y ahora esta novela que presentamos hoy en la Feria del Libro. Como digo, José María Silva es una persona que no necesita mucha presentación en Ceuta y que pues ya tiene una trayectoria literaria consolidada en los últimos años. Nos acompaña además también para hacer la presentación de la novela Ezequiel Teodoro, que es, como sabéis, el representante de la editorial Aván, que es la editorial que ha editado el libro de José María. De José Silva, perdón. Seguimos. Buenas tardes, José, gracias. Agradecerte, como siempre, pues en otras ocasiones os agradezco que nos prestéis vuestras instalaciones. En este caso, os agradezco que nos prestéis vuestra virtualidad, ¿no? En vuestras páginas web, porque esto pues, está saliendo en distintas páginas donde tenéis muchos seguidores y eso hace que bueno, un poco el eco de nuestros autores crezca, ¿no? Hoy contamos con un autor de Ceuta. Ya sabéis que Aván, aunque nació en Barcelona y bueno, ahora estamos en Madrid y tenemos una trayectoria que hace que tengamos autores tanto nacionales como internacionales, también es verdad que por mi nacimiento y por mi pertenencia y por mi cercanía a la ciudad, pues ha tirado mucho de autores de aquí, de Ceuta, ¿no? Como es el caso de hoy de José Silva, José María Silva, y llegó a nosotros, como muchas ocasiones pasa, había oído hablar de la editorial, alguien en el ayuntamiento le comentó y ya traía un libro que ya había sido autopublicado por él, ¿no? La verdad que muchas veces la autopublicación sirve un poco para dar un pequeño saltito en tu entorno, de que tu novela se dé a conocer en tu entorno, pero el problema de la autoedición es que no llega más allá, más allá de que el propio autor la venda, ¿no? La obra entre sus amigos y poco más. Entonces, nosotros, como siempre digo, somos una editorial especializada no en una temática en concreto, no en un género, pero sí en autores que quieren dar ese salto a tener su novela en el mercado, como compitiendo con novelas modestamente, porque somos una editorial pequeña, pero aún así en el mercado, compitiendo con todo tipo de autores de mayor venta o de menores ventas. Y eso es lo que hemos hecho con Había en el fondo del mar, una novela de temática gay. No es la primera novela que publicamos en este sentido, ya habíamos publicado las cartas, el diario de Julia, y que fue casi en nuestros primeros momentos. No, queridísima Julia, ya tenemos como 300 títulos y a veces se me olvida alguno. Uno de nuestros primeros libros que se vendió muy bien y del que estoy particularmente orgulloso. Y yo creo que este libro va a tener esa misma trayectoria. Pero vamos, para que nos cuente de qué va el libro, qué mejor que su autor. Buenas tardes, José. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en realidad esta novela está basada en un poema de Luis Cernuda, poema en prosa que se llama Había en el fondo del mar, que es el encabezado de la novela, y cada capítulo pues es un verso del poema. Tengo que decir que esta novela es temática gay, pero no es un ensalzamiento digamos, de la cultura gay o de la cultura LGTB, sino que es un poco crítica en el sentido, crítica social, no solamente del movimiento LGTB o de las costumbres o del mundo en el que habitamos ahora, sino que es una crítica social. Dentro, tanto en un discurso político, social, económico, hay muy diverso, pero en realidad es la relación, una pareja gay, un matrimonio gay, dos personas que se conocen al azar. Tampoco están ninguno de los dos muy por el mundo gay abierto, sino que son gente con cierta reserva, porque se habla de una ciudad que tampoco es muy permisiva en ese aspecto, sino que es una ciudad un poco de doble moral,
Él trata de ocultar todo el tiempo el nombre de la ciudad, habla de la ciudad entre comillas porque le hace sufrir mucho la situación en la que se vive en la ciudad, pero el amor le salva y le lleva por digamos, le salva, le mantiene vivo, le mantiene vital, le mantiene en lucha. O sea, que el amor digamos que no le hace blando, sino fuerte. El amor, el romanticismo de este personaje no es un romanticismo a la usanza, sino que es un romanticismo en lucha constante con la vida y con el entorno que tiene. Es mi segunda novela, porque mi primera novela se llama La Madeja, que como bien has dicho tú, fue una autopublicación, pero ahora con vosotros pues está ya en la editorial. Y también es de temática gay, y también es muy problemática. Son personajes diferentes, porque uno está la primera novela se desarrolla en la ciudad de Madrid, de un chico de Algeciras que se va a Madrid, y esta es una ciudad que en ningún momento él quiere decir el nombre de la ciudad. No sé yo si el personaje, porque en realidad el personaje tiene un sufrimiento escondido, ¿no? Es parte de la idea, ¿no? de un hecho cotidiano, como pueda ser una tragedia doméstica, como pueda ser la muerte de un hermano, para culpar a toda la ciudad, entonces verse envuelto en una tragedia constante. Pero él no quiere decir el nombre de la ciudad. Yo no sé si él se censura a sí mismo o en realidad está jugando con el lector para crear motivaciones, ¿no? Eso será el lector el que lo tendrá que ver una vez que lo lea y saque sus conclusiones. De hecho, bueno, sí, quería comentar que ahora mismo tenemos publicada, había en el Fondo del Mar, que se ha publicado hace pocas semanas, ¿no? Creo que 3 semanas, y La Madeja, que es la siguiente, que en realidad es una novela anterior, la vamos a publicar en breve. Estamos trabajando en ella y seguramente después del verano aparecerá también en las librerías para que tenga también una trayectoria, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una cosa un poco azarosa. O sea, yo hice la primera novela, La Madeja, la escribí, y esta segunda ha sido una situación que el entorno me ha forzado, porque yo estaba leyendo una novela, era un ensayo que se llamaba El puño invisible, de un escritor colombiano, Carlos Granés, un antropólogo, entonces que habla del fin de las vanguardias, ¿no? De los movimientos culturales, y ahí estaba latiendo esas cosas que se te van quedando en la cabeza, porque ves que, sobre todo como yo también me dedico a la pintura, a la danza y todo eso, pues estoy muy imbuido del mundo de la vanguardia, porque yo hago danza contemporánea, mezclo poesía, pintura, para hacer mi espectáculo, que son performance, que en cierto modo mantienen un espíritu de la vanguardia, claro, y este libro me sugirió muchas cosas, pero a la vez también me hizo pensar si mi trabajo ya estaba un poco desfasado, ¿no? Esas cosas de la exigencia personal, las cuestiones íntimas en las que uno se mueve como artista, ¿no? Y entonces leí otra novelita de una chica francesa que se llama Muriel Barbery, que es La elegancia del erizo. Y ahí se me quedaron esos dos trabajos ahí, hasta que empecé a escribir y me salió, pues, Había en el fondo del mar, porque yo soy muy cernudiano, digamos, leo mucha poesía y Cernuda pues está siempre presente. Puedo leer mucha poesía de otro, pero siempre tengo la referencia esa íntima que se te queda en la cabeza, y en este caso ha sido Cernuda, ¿no? El poeta que desde joven, que empecé cuando ya estaba en la universidad, que ha significado mucho por toda esa lucha que él ha llevado, su forma de vida, lo que dice dentro de los poemas. Pues entonces ahí está, y bueno, que menos que hacer una referencia a un poema con el que he trabajado, porque además este poema tengo bastantes cosas montadas sobre danza contemporánea, con música de flamenco, con ¿cómo se llama este? El trompetista Mal Davis, que hizo un CD un disco sobre Sketch of Spain, que son músicas españolas, y tiene el concierto de Aranjuez. Entonces yo hice un trabajo de danza y poesía con el poema de Luis Cernuda y la música de Miles Davis, que lo tengo montado, que lo he estrenado varias veces. Entonces ahí el poema estaba siempre en mi cabeza, pero ya por el esfuerzo de hacerlo teatro, ¿no? De llevarlo al espectáculo.
y entonces lo plasmé y se hizo novela. O sea, pensándolo, el que lea la obra verá que hay una referencia entre el poema y la realidad de la sociedad, de la ciudad en la que el personaje vive. Cómo es el poema, que es un poema muy surrealista, que no tiene un sentido lógico, se va hacia la ciudad, entre comillas, y se envuelve en la gente. El poema se hace persona, se hace social, digamos. Es cierto que además tu novela tiene mucha relación con la poesía. A la hora de escribir se te nota que hay algunas frases muy bellas con cierto, pero luego es una novela también muy real, muy de estilo, casi podríamos decir, de novela negra, ¿no? Con sus guiones, con su diálogo y luego con mucha referencia a otros autores, una novela con cierta, envuelta en cierta intelectualidad, ¿no? Bueno, en realidad es que yo amo mucho los libros, o sea, soy una persona que leo muchísimo, estoy siempre con libros, es como es parte de mi vida. Es que yo, sobre todo ya a la edad que tengo, los libros son mis compañeros, o sea, que es una relación muy íntima y claro, en tu obra escrita pues se refleja todo lo que lees. Me parece además lógico y creo que cualquier persona que lea un libro siempre hay referencias literarias por los motivos que sean. Son como los guías que te hacen construir una novela o un ensayo o un relato o incluso un poema también, ¿no? Son las referencias literarias que tú tienes. Esta forma parte de una trilogía. Sí, esto es una trilogía porque ya estoy con la tercera novela que se va a llamar, si al final no se cambia, se llama Tumbada en la hamaca comiendo pan con tu maca, porque o sea que el nombre ya tiene mucha gracia porque es un andaluz que se va a Barcelona, entonces va a sufrir toda la transformación de la sociedad catalana, todo lo que el personaje va a sentir, ¿no? Siendo un andaluz emigrado. Y me inspiró un libro que leí muy bonito de Montserrat Roy que se llama Tiempo de cerezas, en el que ella es una chica que vive en los años 60, 70, cuando Franco mató al último chico, y entonces ella vive esa Barcelona, que ella venía de Londres con un aspecto muy abierto sobre el mundo y se encuentra con una Barcelona completamente cambiada, donde hay muchos andaluces, donde son muchachas andaluzas con las que ella se va de fiesta, de jarana por ahí y tal. Y entonces eso me inspiró para escribir esta novela que ya estoy en ella, estoy trabajando. O sea, ambientada en los años 70. Ella, el Tiempo de cerezas de los 70 en Barcelona, sí. Pero 70, novela... sí, 70 largos ya. ¿Y tu novela también va a estar ambientada? Mi novela empieza al final de la pandemia, una actriz que hace un monólogo cómico en un teatro donde hay muy pocas personas, porque claro, está todo acotado por el problema de la pandemia, y los personajes son los que van a relatar la novela. O sea, el autor va a ser la vida de los personajes, pero de los que están sentados, del público, con la cómica, la relación que hay entre el público, la vida de ellos. Volviendo un poco a Vía en el fondo del mar, ¿cómo es la relación de ese matrimonio? Bueno, en realidad es muy atípica. O sea, el que lea la novela verá que no es un matrimonio a la usanza, pero fundamentalmente hay una relación de amor muy profunda. El amor puede llevar a muchos campos y a ser una persona completamente diferente a como tú te planteas. Y en este caso, mi personaje es un personaje muy, muy hermético, que a través de esa relación cambia y va transformándose. Incluso él no se esperaba encontrarse una relación de amor porque era muy cerrado, muy de libro, el hecho de la muerte de su hermano le había condicionado mucho. Entonces era un ser muy hermético y encuentra a esta persona 10 años más joven que él, con el que se relaciona y entonces empieza a sentir un amor que él mismo no se lo cree. Y todo eso le va transformando la vida y el otro, como es bastante más joven, le lleva por caminos que él no se esperaba. Pero él entra en el juego y le van sucediendo cosas y va contando su propia... Es como una especie de cuento, él mismo habla en primera persona todo el tiempo. Pero al final de la novela te das cuenta que él lo está contando ya de viejo.
está contando todo lo que ha sucedido en su juventud a través de que conoció a esta persona. Y la novela tiene la gracia de que él se transpone en el tiempo, él está contando en un relato en el año 2035 de lo que le ha pasado a la ciudad a través de su pensamiento. En realidad la ciudad es un poco desde su visión, ¿no? De la visión del poema incluso. La realidad de la sociedad se va por otro lado, pero él lo ve desde un punto de vista. Pero además él al final está abandonado, ¿no? Ellos se van a vivir al lado del mar y se olvidan de la sociedad en la que vive, porque él estaba muy conflictuado con toda la sociedad, con la tecnología, con todo eso. Le parecía muy mal, le parecía muy crítico. De hecho, la muerte de su hermano le hace ver el desastre del mundo, el caos en el que vive el mundo, porque todos los hechos que cuenta son muy trágicos. Los ve de una forma poética, pero como que el mundo le pesa mucho, y él se va al lado del mar, y ahí viven una vida completamente diferente, como de espaldas al mundo, ¿no? Es la opción que él elige, embuido en los libros, metido en su mundo, en su huevo, en su cascarón, pero olvidándose del mundo porque el mundo no le gusta. Esa es la historia. Eso lo descubres al final, claro. Y la relación que tiene estos personajes con la sociedad tiene mucho que ver con la sociedad actual española, la sociedad actual de Ceuta. No sé, ¿te has inspirado en eso? Bueno, claro, pues completamente, pero no es la realidad, es el punto de vista de él. O sea, porque él está hablando en primera persona, él está contando cómo ve los hechos, porque además, si lees, hay una cosa que pasa, que él confunde tiempo y espacio. O sea, él de pronto se va a un hecho del pasado porque lo ha leído y le ha impactado en su mundo interior, porque él reflexiona a través de la muerte de su hermano con toda la humanidad, y entonces se pone en contra de toda la humanidad, y los hechos los hechos trágicos le vuelven muy negativo y se va en el tiempo. O sea, que puede pensar, por ejemplo, en lo de Chernobyl, en los tsunamis, puede pensar en hechos muy trágicos de la humanidad. Y eso le hace apartarse del mundo, olvidarse del mundo, pero a la vez su pareja le obliga, en cierto modo, por el amor que siente, a estar muy en la actualidad del mundo. Que si el orgullo, que si vámonos a esta fiesta, que si tal, porque el otro era más joven. Y él va por el amor que tiene, pero lo ve muy crítico. O sea, él tiene una mentalidad un poco, en 10 años de diferencia se nota el choque cultural, ¿no? El choque de mentalidades. Pero él va y entra en el juego y lo cuenta como la experiencia que ha pasado, y ya están de mayores los dos viviendo en el campo, y aparece otra tercera persona que hace que la relación se cambie. Entonces, él dice que no es un trimonio, no es una relación de 3, pero que podría haber sido. O sea, y todos los conflictos que tiene, los celos que él pasa cuando aparece la otra persona, como el otro le hace ver que no es complicado, que se puede tener una relación diferente, que se pueden formar familias diferentes, formas de convivir diferentes, y eso hace que él cambie un poco de mentalidad. Claro, es una persona con muchos celos, sobre todo la novela trabaja mucho los celos del personaje mayor, del que relata toda la historia. Tiene muchos celos de su pareja porque ha encontrado el amor y él no sabía que había celos dentro de él, y le sale, y cómo lo va resolviendo. Bastante inteligente, bastante bien, la verdad. Y sobre todo muy divertido, porque parece una cosa muy... Lo que choca en él todo el tiempo es como bipolar. Es su mundo interior lleno de conflictos, porque además tiene visiones, ve tragedia, ve el fin de la ciudad en la que vive, una tragedia muy grande en la ciudad. Por eso dice, había en el fondo del mar. Lo que había en el fondo del mar es su ciudad destruida, como las ruinas de Roma, porque además se van a vivir a Bolonia, donde hay una ciudad ya antigua, que es Baelo Claudia, donde un terremoto hizo destruir toda aquella ciudad. Ahí es donde ellos viven. Al final de su vida, ahí están viviendo ellos, y él está contando toda la historia. Muy bien. Pues nada, yo creo que nos ha dado una visión bastante completa de lo que el lector se va a encontrar, y creo que solo queda decirles a los lectores que el libro ya está en las librerías, que se puede acercar en cualquier momento. Por desgracia, como no hemos podido hacerle una presentación presencial como hemos hecho en otras ocasiones, no van a poder tener el libro dedicado por ti de momento, ¿no? Esperemos que más adelante podamos, cuando esto se solucione, siempre cuando esto se acabe,
podamos tener la oportunidad de que les firmes a los lectores un ejemplar. Sí, tenerlo por seguro. En cuanto podamos recuperar la vida normal, tenéis la sala de actos de la Biblioteca Pública del Estado de Ceuta a vuestra disposición para poder realizar una presentación presencial y una firma de libros, ¿no? Yo, sin más, agradeceros vuestra presencia esta tarde en esta Feria Virtual del Libro, desearle mucho éxito con la novela a José Silva y, bueno, pues seguimos con próximas presentaciones en los próximos días. Muchas gracias.